regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica, con la cual hoy estamos compartiendo sobre la sabiduría de Dios. Y estamos tomándolo desde el mismo libro de la sabiduría. Nos hemos ido al libro de la sabiduría en el capítulo 9, desde los versículos 13 al 20. Vamos a estar compartiendo. Ya habíamos hablado un poquito sobre la sabiduría y ahora vamos a ver, nos habíamos quedado en el aspecto del Espíritu Santo, que era importante para que nos ayude a ver y conocer los designios del Señor. La misma Escritura nos va a decir: ¿quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde el cielo? ¿Quién puede conocer esa voluntad? Por eso a veces es importante que cuando estamos en este camino del Señor y nos encontramos con hermanos que no han querido han decidido no creer en el Señor, hay que ir pidiendo esa sabiduría para que pueda conocer la voluntad de Dios. En ese camino tuyo y mío, como discípulo, que debemos ir llevándole ese querigma, aquel que no cree, aquel que no conoce al Señor, pues dentro de esa proclamación del querigma nos viene la ayuda del Espíritu Santo. Y Él es el Espíritu Santo el que nos puede dar la sabiduría para nosotros poder entonces presentarle, dejarle ver al otro quién es el Señor, quién es Jesucristo, dónde vive el Señor, qué es lo que hizo el Señor. Pues por medio del Espíritu Santo, como nos dice aquí, es el que nos puede dar la sabiduría para conocer esa voluntad de Dios. Quizás lo han rechazado porque ni tan siquiera han querido abrir el corazón ni lo quieren abrir. Simplemente por sus propias experiencias han decidido no seguir a Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos puede dar esa sabiduría para conocer esa voluntad de Dios y poder así ayudar. Así que hay que pedir siempre esa gracia del Espíritu Santo que nos va a ayudar. Así que por sí mismo hay que entender que el hombre no podrá conocerlo debido a la pequeñez y debido a la inseguridad que tiene el hombre de sus pensamientos. Lo vemos en el versículo 14 que dice: los pensamientos humanos son mezquinos y nuestros proyectos caducos. Se dan cuenta que todavía nosotros, no importa que aunque decimos que seguimos al Señor, todavía nos falta camino que recorrer. Por eso se nos dice que nuestros pensamientos son mezquinos y nuestros proyectos caducos. Por nuestros propios pensamientos no podemos llegar a entender esa voluntad, a conocer esa voluntad de Dios. Por eso es importante la sabiduría, esa sabiduría de Dios, que aún nosotros en nuestra pequeñez, nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones terrenales no nos han permitido poder llegar ahí. Todavía nos falta camino porque nosotros somos de limitación humana. Con esa forma de hablar podemos ver que este autor sagrado, el de la sabiduría, no niega que tú y yo podamos alcanzar la verdad, sino que afirma que los designios del Señor, la sabiduría de Dios, no puede ser descubierta por el hombre con sus solas fuerzas. Y es importante que lo tengamos claro porque muchas veces, ¿qué nos pasa? En nuestro camino hemos decidido, bueno, vamos a poner a estudiar y hemos hecho un grado en lo que sea, un doctorado en lo que sea, pero hemos hecho un camino donde podemos reconocer que pudimos tener inteligencia y pudimos pasar por esos grados y obtener lo que queríamos, la licencia o el doctorado, lo que fuese. Pero esa sabiduría es corta, esa sabiduría es cortita la que nos están hablando a nosotros, porque nos está hablando que no puede ser descubierta por las propias fuerzas del hombre. Así que aunque yo me estudie mi doctorado, que estoy hablando en letras, estoy pasando un examen y entonces Dios me ha dado una inteligencia, pero todavía no he podido llegar a descubrir lo que dice el autor sagrado, alcanzar esa verdad
por mis propias fuerzas, porque no son por mis propias fuerzas que las podré alcanzar. ¿Por qué? Porque mis propias fuerzas son limitadas, mis hermanos. El hombre es un hombre limitado en su pensamiento. Ya lo vimos, lo va a Brumil, que muchas cosas que a su alrededor tiene, que si la familia, que si el trabajo, que las situaciones del mundo, todas esas cosas que vamos viendo van abrumando nuestra mente y nos hace incapaz de poder reconocer la verdad de Dios. En toda su plenitud se nos hace difícil porque vamos que toda nuestra vida terrenal pasando por estas otras situaciones que no nos ha permitido reconocer esa verdad de Dios. Por eso se nos dice bien claro que no puede ser descubierta por el hombre por sus propias fuerzas, porque estamos limitados. Sin embargo, cuando recurrimos a ese grado, a esa experiencia en el Espíritu, a esa gracia del Espíritu Santo, entonces podemos ir conociendo la verdad, porque nos va a ir ayudando en el camino. Nuestra limitación humana, nuestra limitación en el pensamiento va a poder ir abriéndose a medida que dejamos que el Espíritu entre en nosotros y nos vaya transformando, nos va a ir descubriendo esa verdad. Así que, en cambio, vamos a ver que tras la encarnación del Verbo podemos llegar a conocer el misterio de Dios. Tras esa encarnación, que es ¿qué? Ese vientre de María que ahí se encargó el Señor, se encarnó. Por medio de Él, de Jesucristo, es que vamos a poder llegar al misterio de Dios. Nadie nos los ha podido revelar. Ningún hombre sabio aquí en la tierra puede revelarte esos designios, por más sabio que sea, sino que hemos tenido aquel que la misma sabiduría que Dios quiso enviar aquí a la tierra para que nos revelara a nosotros esos designios de Dios, que fuera el que nos revelara la verdad, la encarnación de Dios en ese vientre de María, que es Jesucristo. Fíjese en nuestra limitación en el pensamiento. Si no es por la encarnación, no podríamos conocer la verdad. Así que la encarnación es la que ha venido a darnos a nosotros la verdad. Pero ahorita vamos a entrar un poquito más profundo en eso. Vamos ahora a una pausa y continuamos ahorita profundizando en este tema sobre la sabiduría de Dios.